Estamos comenzando este momento tan especial con un amigo caravanero, con un amigo de los nuevos aires, con un amigo de las nuevas ideas, ¿no? De estas ideas frescas que están llegando al planeta. Estamos con nuestro querido Coyote, Alberto. Y en este momento está con nosotros. Coyote, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Caco, y estoy con todos los que están conectados con nosotros en este momento. Así es que antes que nada, agradecerte, agradecer al gran misterio por permitir que estemos conectados a través de este medio, que podamos platicar eso, que podamos contarnos nuestras mutuas historias y poder platicar a larga distancia con tantos hermanos y hermanas, amigos, compañeros y compañeras de camino que estén por ahí escuchándonos esta tarde aquí, quizás noche allá y quizás mañana en algún otro lugar. Querido Coyote, Querido, te te quiero quiero comentar eso. que no es necesario que tengas la radio ahí puesta o bájale un poco el volumen a tu... porque se produce el eco, ¿no? La reverberación y te escuchamos con claridad en este comienzo de esta entrevista. Hay mucha gente conectada de muchos lugares del mundo y cada vez entran más, se están uniendo a esta conversación. Y bueno, Coyote, comentarte que es muy contento, muchas gracias por esta posibilidad de estar contigo en vivo, en este día, ¿no? En este anochecer de, de América, ¿no? Y bueno, agradecerte en el momento, en aceptar esta posibilidad de dar tus enseñanzas, tus relatos a todos los que nos están escuchando. El agradecimiento es mutuo, Caco, y ya sabes que la ley fundamental del universo es la reciprocidad. Entonces, lo que damos, recibimos, y lo que ustedes también me están ofreciendo en este momento como posibilidad de contactarnos a través de esta palabra con tantos hermanos y amigos y hermanas del camino, también te lo agradezco igualmente. Agradezco a quienes están contigo ahí en esta acción técnica de poder romper las fronteras planetarias para poder de nuevo estar en una misma sintonía, en una misma onda. Y bueno, vamos a platicar. Tú nada más me vas haciendo otras preguntas y así nos vamos yendo, nos vamos caminando, nos vamos volando cuando se pueda volar también, ¿no? Entonces Entonces, los invito a todos a respirar profundo, a sentir este momento de conexión, este momento de ancestralidad, este momento de futuro, este momento de presente y bueno, entrar Coyotes, tenemos mucho que conocer a través tuyo de el planeta, esta última etapa y bueno, yo creo que ya que estamos en un sentir, en los tiempos que están aconteciendo, eh, a mí me gustaría, y yo creo que es de mucho de lo que hemos tenido la posibilidad de compartir contigo, es poder tener una, una experiencia, ¿no? De vida desde el inicio, Coyote, desde Alberto Ruz llegando al planeta Tierra y pasando por toda la vida que has tenido hasta el momento presente y bueno, sé que es de tu disposición poder realizarlo. Entonces, comienzo, Coyote, preguntando dónde naciste, cuál era el mundo en el que habitabas cuando llegaste a la Pachamama, a esta nada del tiempo, este lugar bello que nos tocó vivir juntos y desde ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo fue tu llegada al planeta, Coyote? sabes que para cualquier situación, para cualquier milagro, es porque coinciden muchas diferentes, muchas diferentes elementos, ¿no?
Pues antes que nada, pues Alberto Ruz, que es el nombre que me dieron al nacer, no es el primer Alberto Ruz. Y hay otros Alberto Ruses que me anteceden y que realmente de alguna manera no solo me anteceden cronológicamente en el tiempo, sino me anteceden también como un camino, como que mi vida no es solamente la mía, sino la de aquellos también que fueron preparando el camino para que yo llegase, ¿no? Entonces, pues mi nacimiento fortuito realmente en la Ciudad de México en el 11 de septiembre, nada menos, el 11 de septiembre de 1945, aquí en México, la capital de México. Y digo fortuito porque, bueno, mi padre, también Alberto Ruz, andaba de paso entre Campeche, que fue el sitio donde se encontró con mi madre y donde me gestaron en algún centro ceremonial maya, probablemente una ciudad llamada eh, la ciudad de los espejos, ¿no? En el estado de Campeche. Pues mi vida empieza ya caminando, ¿no? Empieza ya en viaje, porque como te decía, ¿no? Venía mi padre de Campeche rumbo a Francia, acaba de recibir una beca para el Museo del Hombre para terminar su especialización como primer arqueólogo de la generación hecha en México de jóvenes arqueólogos y había recibido esta beca y en el paso hacia Francia, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, a un mes de que se había terminado la guerra con la explosión de las dos bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, pues ahí nací yo en esta ciudad, en esta aquella época llamada la ciudad más transparente, ¿no? Pero que ahora realmente ya no puede llamarse de esa misma manera. Y ese primer viaje que hice, a días, casi mes o 2 meses de nacido, fue en un barco, en un transatlántico, a través del mar del Golfo y después del Atlántico para llegar a Francia, a donde pues estaban viviendo todavía el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía se vivía con mucho miedo, con mucha escasez, con mucha hambre, con muchas dificultades por todo lo que fue destruido de París. Así es que pues ya a los 2 meses yo ya estaba en camino, yo ya estaba caminando. Y yo creo que eso ha determinado mucho de lo que ha sido mi vida de ahí en adelante. Me contaba mi padre que para yo poder dormir, no, él tenía que sacudir la cuna o la hamaca o donde quiera que yo estaba acostado y hacer ruidos de barco, ruidos de tren o ruidos de cualquier cosa, porque si no yo no me podía calmar, ¿no? Que realmente lo que conseguía apaciguar mi inquietud de seguir conociendo y seguir creciendo y seguir viviendo era el movimiento. Y yo creo que eso ha determinado y sigue determinando mi vida de una manera, pues así, bastante fundamentalmente, ¿no? Y bueno, sí, nací en la ciudad, viví el primer año de mi vida en Francia, o sea que mis primeras palabras, mis primeras canciones fueron Frère Jacques y todas estas canciones de Sur le Pont d'Avignon. Y con esta mi familia, porque parte de mi familia era francesa, mi padre fue el resultado también de otro viaje, ¿no? Del viaje de mi bisabuelo cubano, teniendo que abandonar Cuba en fin del siglo pasado, no, antepasado en este momento, fin del siglo XIX, por haber sido el primer cubano en haber liberado a sus esclavos negros de las plantaciones de café y de azúcar de Santiago de Cuba, Rus, o sea, de una familia que, bueno, después ha venido a ser conocida gracias al tío, como decimos, al tío Fidel Castro Ruz, ¿no? O sea que yo vengo de un origen también de gente que siempre estuvo comprometida con lo social, con los cambios, con la libertad, sí, con propuestas de independencia, de revolución. O sea que vengo ya también con esa marca en la vida, ¿no? Esa marca de nacimiento, del viaje y al mismo tiempo del compromiso social. Entonces, bueno, después de haber vivido ese primer año en Francia con la abuela francesa, con los primos y primas francesas, regresamos de nuevo a México y ahí toda mi primera infancia, mi primer ciclo de 13 años, que parece que mi vida está muy marcada por ciclos de 13, mis primeros 13 años después de ese primer año en Francia, los viví en Yucatán,
en la península de Yucatán, en el sureste de México, ¿no? Cuando mi padre fue designado como director de exploraciones, investigaciones de toda la zona maya del sureste mexicano, lo que incluye los estados de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de Chiapas, que fueron los estados de México donde pues, la cultura maya floreció, ¿no? Sobre todo floreció en los tiempos del siglo II, III al siglo IX o X, lo que llamamos el periodo clásico maya. Entonces, pues mi infancia, del 1 al 13, casi al 14, fue básicamente la selva, la playa, los pantanos, las pirámides, los animales salvajes, la vida, pues decir, un niño que no tiene que leer mucho, a pesar de que me gustaba mucho leer, sino que realmente pues la lectura estaba en el sitio donde yo estaba, ¿no? A los sitios a donde yo acompañaba a mi padre, a Chichen Itzá, a Palenque, a Uxmal, a Labná, esos sitios que quedaron en mi vida marcados ya como puntos y referencias de lo que fue mi formación, de lo que fue mi creciente interés en la cultura maya, en el pueblo maya. Y bueno, ahí cursé mi primaria, mis primeros 6 7 años de primaria. Y bueno, sobre los 13 14 años que te digo, que fue cuando terminó esta primera etapa de mi vida, ahí hubo un cambio radical en nuestra vida familiar, ya que después del descubrimiento de la tumba de Palenque, que fue en el año del 52, pues obviamente nuestra vida familiar, la figura de mi padre se convirtió en un referente Coyote, internacional, empezaron los viajes, empezaron las conferencias, las invitaciones, Coyote, los dame, tren. perdona que Dime, te interrumpa allí, pero sí, antes de ese gran suceso que lo vamos a sentir, a sensibilizar a través tuyo, me gustaría poder entrar un poquito al niño, a la visión del sí, niño con, bueno, ya nos relatabas un poco lo que te había pasado en esta primera etapa, si están marcados los 13 años, ujú, tan fuerte en ti y en muchos de nosotros, que ya lo hemos entendido. eh, Me gustaría que en esa primera etapa, en la etapa de los 3 4 años, nos pudiese dar esa lectura, ¿no? Esa lectura ambiental de un niño con respecto a lo que iba ocurriendo con tu padre, ¿no? Con Alberto sí, Ruz Lulier, que nos entregó tanta maravilla al planeta, así como en esa parte estaba Watson and Crick entregándonos el ADN, tu padre nos estaba entregando a Pacal Botán, ¿no? ujú. y, y bueno, ¿dónde, qué veías, qué observabas, Coyote, en esta niñez, ¿no? Con esta interacción, con lo que iba desarrollando como familia, como, como los procesos de investigación de tu papá ahí. Bueno, fui muy afortunado, realmente fui un niño muy afortunado, ¿no? Aparte de que realmente tuve una familia unida, unida por el amor también y por el trabajo, ya que mi padre y mi madre trabajaron juntos prácticamente los 22 años que estuvieron como pareja, como casados, como esposos, ¿no? En esos primeros 13 años que yo viví en el sureste mexicano, ¿no? Pues prácticamente desde muy joven, desde muy chico, yo sentí una fascinación por todo lo que era el mundo de la aventura, ¿no? Realmente no perdía yo ninguna ocasión en que mi padre no estuviese demasiado lejos cuando yo era más chico, trabajando cerca de la ciudad de Mérida, que era donde vivíamos, donde yo estudiaba, y que él estaba a una hora, 2, 3, 4 horas de distancia, explorando alguna nueva centro ceremonial, o como decían en aquella época, centro arqueológico, ¿no? Para irme inmediatamente en cualquier momento, cualquier fin de semana, cualquier puente, como decimos nosotros aquí en México, de días de vacaciones, para estar ahí junto a mi padre, ¿no? Y junto a mi padre quiere decir aprendiendo de él, ¿no? Siguiendo sus pisadas, ya que yo tenía así una enorme admiración por ese personaje que era este hombre, pues aventurero, que había también ya luchado en los movimientos políticos tanto de Cuba como de México, que tenía toda una figura, pues así, que para un niño de 6 7 8 años, pues era el ideal de lo que uno puede pensar, el padre que uno quisiera tener, ¿no?
y que pues vestía con su traje de explorador, con sus botas altas, su Sarakov, la pistola 38 a un costado, porque pues realmente vivía en zonas de peligro por las serpientes, por los jaguares, por los cocodrilos y por la situación también en esas zonas selváticas donde los únicos que se aventuraban a entrar eran los que trabajaban ¿cómo se llama? El robo de tumbas o el robo de madera o el robo de piezas prehispánicas, es decir, gente que también fuera de la ley. Entonces, bueno, me tocó muy de cerca vivir esas aventuras de nadar en ríos que tenían serpientes, que tenían lagartos, que tenían cocodrilos, tirarme en lianas como Tarzán, montar a caballo y recorrer los centros ceremoniales, meterme a acueductos, Los subir a las cenotes. pirámides antes de que fueran construidas, reconstruidas, explorar con mi padre, aprender poco a poco el arte de pegar las piezas de las vasijas rotas, poder entender la diferencia entre una cerámica de un tiempo, de una época a otra, de encontrar pequeñas tumbas, pequeños ofrendas, el poder dibujar los sellos que llamamos ahora, los glifos, de poder interpretar un poquito de lo que era la numerología, la calendárica, las fechas, los lugares, a partir de lo poco que se sabía en esta época sobre el lenguaje, sobre el jeroglífico maya. En fin, mi vida fue, como te digo, muy aventurera desde muy chico, y en cuanto pude empezar a viajar solo, que mi madre se atrevía a ponerme en una avioneta y mandarme a Palenque cuando no había ni siquiera una carretera en Palenque, mi padre ya había empezado a trabajar en Palenque, que en esa época era como aventurarse en el Amazonas. Pues en ese momento me ponía en una avioneta, mi padre me recogía en una pista de estas de tierra en medio de la selva, me montaba en el único vehículo motorizado y nos adentrábamos en la selva, completamente en la selva, en donde se encontraban puma, donde se encontraba tigre, y entrábamos a un pequeño campamento que estaba dentro de la zona arqueológica, dentro del centro ceremonial de Nachán, o Casa de las Serpientes. Fíjate el nombre de Palenque, su nombre verdadero es Nachán Na, que en maya quiere decir casa, y Chan, ¿no? Chan Can, que es serpiente, casa de serpientes. Entonces, pues ahí me pasaba un mes, 2 meses, ya cuando tenía 11, 10, 12 años, ¿no? Metido en la selva, hasta que, bueno, terminaban las vacaciones, mi padre me volvía a poner en otra avioneta y me mandaba de regreso a casa. Entonces me pasaba un mes, 2 meses viviendo en la selva, y como mi padre también tenía un sentido muy integrativo, es decir, de no darme privilegios, de no crear diferencias entre los restos de la gente, pues yo desde esa edad también trabajaba, formaba parte de su equipo de trabajadores y me pasaba 3, 4 o 5 horas al día haciendo trabajo de exploración, de investigación, de dibujo, de aprender a pegar mezcla, a cargar piedras, a subir piedras, a reconstruir vasijas, a limpiar huesitos, a ponerlos juntos, o sea, muchas cosas que fueron formando realmente una vida que pues ya no era una vida ordinaria, ¿no? Y Coyote, bueno, sí, dime. Coyote, quiero una visión, ¿no? Que nos entregue una visión de dos áreas. Te quiero preguntar la primera, ¿qué es la selva? ¿Qué sentías en la selva? Tu sentimiento de esa época, de un niño en desarrollo dentro de este ambiente selvático. Hay que entender de que de, donde estabas habitando, donde estabas desarrollando esto, era inhóspito, ¿no? Contabas ahí de esta avioneta en cancha de tierras, ¿no? El, Sí. tu ambiente, la respiración, el olor de la selva, cuéntanos. El olor y también el sonido de la selva son dos cosas que realmente hasta la fecha, ¿no? Ahora que estoy ya abueleando, son dos sentimientos que nunca han desaparecido de mí, ¿no? Es decir, el olor de la humedad de la selva chapaneca, de la selva que ahora llamamos selva lacandona, ¿no? Con árboles de 80, 70, 80 árboles metros de altura, mucha ceiba, mucha liana, mucha espesura, mucho insecto, y sobre todo el olor, por un lado, del musgo también, el olor del musgo que impregnaba todos los centros ceremoniales y que impregna todos los centros ceremoniales, ¿no?
pues eso, por todos esos siglos, en el caso de Palenque, por ejemplo, por esos casi 9, 10 siglos que permaneció realmente recubierta completamente por la selva. Y luego el sonido de las cigarras, ¿no? Es un sonido que permanente, día y noche, ¿no? El ruido de la cigarra es un ruido muy agudo, casi como un silbido, ¿no? Y llena completamente todo el universo de la selva y solamente se detiene en los momentos que hay alguna intrusión de algún animal mayor o de algún fenómeno natural. En ese momento se para, se crea un silencio totalmente, así, totalmente absoluto, y las cigarras, así que son las del coro mayor, se paran a escuchar por unos segundos. A lo mejor es una banda de monos, a lo mejor es un jaguar, a lo mejor es una persona que irrumpe o cualquier cosa, y cuando ya se restablece de nuevo la tranquilidad del medio ambiente, otra vez empieza ese sonido de ese que pues realmente te atraviesa, ¿no? Y te llega hasta los huesos, te puede llegar a asustar, ¿no? Y por otro lado, otro sonido que realmente de esa época, que fue fundamentalmente así, que marcó mucho para mí lo que fue el descubrimiento del miedo, fue el de las bandas de lo que llamamos nosotros zaraguato. Y el zaraguato es un mono aullador que su grito, su rugido, es exactamente igual al del jaguar, ¿no? Entonces estas bandas de zaraguatos, de monos aulladores, pues cuando se ponían en las puntas de los árboles a contarse historias o a cualquier cosa, pues creaban el sonido de un rugir de un jaguar. Y bueno, en ese momento la piel no podía dejar de erizarse, de sentir tú por todos lados de que estabas en un lugar donde estabas expuesto todo el tiempo, realmente a ser, a ser atacado por un jaguar, como en un par de ocasiones me tocó así enfrentarme de narices con un jaguar o con un puma. Y bueno, lo que me salvó que pues probablemente el jaguar o el puma se asombró tanto de mí, se asustó tanto de mí como yo de él. El grito que yo pegué en ambas ocasiones hizo que el jaguar saliera en una dirección y yo saliera en la otra, y que me permitiera llegar al campamento lívido, pegando una carrera para decirle a mi padre que traía yo los jaguares atrás de mí, y que mi padre ya saliera con 3 o 4 gente, las pistolas, los rifles, a tratar de ver de dónde venía el motivo de mi pánico. Y bueno, en varias ocasiones regresar ellos muertos de risa, porque realmente el motivo de mi pánico había sido un viejo mono aullador con toda su banda y su harén de mujeres, este, que se estaban riendo de mí desde lo alto de un árbol, ¿no? Bueno, esas son algunas pequeñas aventuras de lo que fue mi vida en la selva, ¿no? Uy, qué maravilloso el sentirlo a través tuyo, Coyote, de esa vida inhóspita de nuestro planeta Tierra, que tú eres nos puede comentar, nos puede enseñar, ¿no? A través de tu relato. Y la otra parte, Coyote, que quería preguntarte en esa época, en ese momento, es todo este esplendor, ¿no? Este brillo arqueológico que fuiste descubriendo, porque estuviste ahí, ¿no? Fuiste parte de los momentos eh, importantes, ¿no? De desarrollo de familia con tu papá. ¿Y qué fue para ti? ¿Qué ibas sintiendo, ¿no? ¿Qué esta cosa explorativa, este reconocimiento, este espíritu aventurero y de conocimiento, ¿no? De descubrir, Coyote. Bueno, en el año 1949, mi padre empezó a hacer una exploración en uno de los principales templos, pirámides de la ciudad de Palenque, ¿no? Del centro ceremonial de Palenque, que ahora conocemos como el centro de Palenque, pero que originalmente era Nachán. Y este templo recibió como nombre el Templo de las Inscripciones, también llamado Templo de las Leyes, porque en la parte superior de la pirámide hay un templo, y una pared entera del templo está completamente llena de un tablero, y ese tablero tiene más de 600 inscripciones. Y en el año 49, 50, los años 50 y pues hasta muchos años después, esta era
la tableta de información jeroglífica más grande que se había encontrado en ninguna de las ciudades mayas. Bueno, en el 49 que inició mi padre el trabajo en Palenque y que empezó a explorar esta pirámide de las inscripciones, que además estaba completamente cubierta por árboles gigantescos que primero tuvieron que ser eliminados para después empezar el muy lento trabajo de reconstruir escalón por escalón, cuerpo piramidal por cuerpo piramidal, para ir subiendo hasta la parte superior y llegar a la parte del templo. Bueno, ese trabajo me tocó entre los 5, 6, 7 años realmente, ver cómo mi padre iba progresando en este trabajo y cómo a partir del 50 más o menos encontró en la parte superior de este templo, ¿no? Que había una lápida removible bajo Coyote, la cual al moverse esta lápida encontró, pues después de limpiar un poco los escombros, un escalón y que ese escalón pues lo fue llevando un segundo, un tercero, un cuarto escalón. Entonces que por todos los años del 50, 51, 52, mi padre fue descendiendo en una bóveda al interior de este templo, ¿no? A un destino completamente desconocido, es decir, no había en ese momento ninguna información de lo que se sabía de la cultura maya, de para qué podría haber servido este, este túnel en el interior de una pirámide. Y bueno, eso fue un trabajo realmente heroico de los hombres mayas que acompañaban a mi padre en este trabajo de ir sacando con latas y con cubos 10, 15, 20 kilos de escombro, de piedra, de cal, de tierra, y ir vaciando completamente este enorme túnel que iba descendiendo al interior de la pirámide. Y bueno, cada año que yo regresaba a Palenque, veía yo cómo mi padre iba avanzando en este proceso, que lo llevaba a momentos de euforia, a momentos de desesperación, a momentos de frustración, porque íbamos para el centro de la Tierra, ¿no? Y no claro. sabíamos al final de ese túnel qué es lo que lo podía esperar. Coyote, Lo que aconteció, dime. y esto antes de que empezaran eran montes, ¿no? Montes selváticos. ¿Cómo era Nachán en su inicio? ¿Cómo lo encontraron? Bueno, Nachán en su inicio no se distinguía del resto de la selva, era completamente selva y lo único que se sabía es que debajo de algunas de las que parecían colinas, morros que se hallaban en algunos otros países, ¿no? Que eran especies de montículos completamente cubiertos por árboles, por estas ceibas gigantescas de la cual cuelgan lianas hasta el piso, que parecen boas, que parecen serpientes, de estas gigantescas plantas con llaman oreja de elefante, porque precisamente es lo que asemejan una selva muy húmeda, muy cerrada, como podría ser la amazónica, pues debajo de esos árboles, debajo de esa vegetación, una vez que mi padre hizo el primer trabajo de ir limpiando lo que sería ahora el centro del centro ceremonial, es decir, el zócalo, la parte central de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad ceremonial, pues debajo de eso fueron apareciendo que esos cerros, esos montículos, no eran tales, que eran realmente, eran pirámides que por el efecto de la erosión, por el efecto de las plantas, de los árboles, las raíces, habían destruido todo lo que era vestigio de escaleras, de cuerpos escalonados y de templos. Entonces, primero que nada fue saber que debajo de esa selva había una ciudad y que pues, en el tiempo que nosotros estuvimos con mi padre hasta el año 59, 60, trabajando en esta zona, pues lo único que se descubrió fueron, que te gusta, unos 300 metros de diámetro, lo que sería el centro de la ciudad, de lo que después mi padre supo que era una ciudad que tenía cerca de 5 kilómetros de diámetro. Es decir, estábamos trabajando en lo que sería en el caso de Santiago de Chile, en la zona alrededor de la moneda, ¿no? Y que la moneda sería el templo de las inscripciones, el templo de los gobernadores, el templo de los príncipes, de los Nachá, de los Halachwinik, que eran los gobernantes, sacerdotes,
y que el resto de la ciudad se extiende incluso hasta la fecha por varios kilómetros, en lo que todavía sigue siendo selva, montículos, árboles gigantescos, lianas y vegetación cerrada, ¿no? Claro, Entonces, bueno, ese fue el panorama que se encontró mi padre, que fue poco a poco abriendo para poder permitir ver la dimensión de este centro ceremonial, de esta ciudad maravillosa, que originalmente además estuvo toda pintada de rojo, ¿no? Según algunas de las profecías de los Hopi, no es imposible que esta ciudad haya sido visitada en sus migraciones por este pueblo de guerreros de la paz, que eran los Hopi, que bueno, fueron mandados a caminar, a recorrer el continente en sus 4 direcciones, y que pasaron por una ciudad roja en el sur, que ellos llamaron Palapuaki. Y Palapuaki quiere decir en el lenguaje de los Hopi, ciudad roja. Entonces no es imposible que esta ciudad roja también haya sido visitada por, bueno, por gente de muchas diferentes delegaciones de Guatemala, de lo que es ahora Belice, de lo que es Tenochtitlan, México, de las culturas aztecas, toltecas, náhuatl, y por muchos de los vecinos mayas, ya que el pueblo maya está constituido por más de 30 o 40 ramas diferentes de ese tronco mayense que bueno, ahora sabemos que es un tronco mucho mayor de lo que se sabía en aquella época, ya que simplemente, por ejemplo, en Guatemala hay 28 diferentes etnias mayas, perfectamente distintas una de la otra, y en México debe de haber otras 20 o 30 también. Entonces, bueno, así nos podemos dar un poquito la dimensión de lo que fue ese gran, ahorita lo llamamos imperio, esa civilización maya que se extendía por todo Mesoamérica y que debe haber tenido comercio, influencia, incluso hasta Colombia, por un lado, a través del mar, a través de los viajes de los comerciantes, y a través del arte, y a través de la astronomía, y a través de todos los grandes descubrimientos matemáticos que ellos hicieron, que fueron llevándose conocimiento tanto al sur como para el norte, ¿no? claro. Entonces, bueno, Palenque fue una gran capital cultural de la cultura maya, ¿no? Que puede ser comparado un poco a la Atenas maya, ¿no? Ya que a partir de lo que se sabe de ella, de sus inscripciones, de sus códices, de sus estatuas, no fue una ciudad guerrera, no fue una ciudad que se dedicó a guerrear con otros pueblos, sino que fue una ciudad que se dedicó a desarrollar las artes y las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, fue un privilegio, obviamente, y una circunstancia bien especial que mi padre haya sido la persona que fue designada para regresar a esta ciudad perdida en medio de la selva, que apenas en el siglo XVIII algunos exploradores habían marcado y habían dicho, bueno, hay una ciudad de las piedras que se encuentra en medio de la selva, ¿no? Sobre todo dos exploradores ingleses llamados Stevens y Thompson también, ¿no? Catherwood, varios exploradores que pasaron por allá y que dijeron, bueno, parece que hay una ciudad bajo la selva, ¿no? Pues mi padre fue el que tuvo el privilegio, el honor, ¿no? Y la responsabilidad de devolver esa ciudad, pues, a todos nosotros, ¿no? A todas las generaciones actuales, ya que, pues, fue el primero que trabajó en su reconstrucción, y aparte, pues, debido al descubrimiento que finalmente, después de 4 años de perforar la pirámide de las leyes, de las inscripciones, lo llevó a una cámara secreta por debajo del nivel de la pirámide, por el centro de la pirámide, en su interior, a una gigantesca cámara secreta, ¿no? En la cual en el interior, después de un enorme trabajo para poder llegar hasta este sitio, encontró esta gigantesca lápida completamente esculpida, ¿no? En una cámara que estaba completamente cubierta por estalactitas y estalagmitas que aparentaban una verdadera cámara de hielo, ¿no? Porque pues era el sentimiento, este sitio había estado cerrado por 1200 años, la humedad había pasado, como es una zona calcárea, se habían creado gigantescas estalagmitas de 3, 4, 5 metros de altura que se unían con las estalagmitas de abajo, eran columnas verdaderas que unían esta lápida con el techo de la cámara, que ahora sabemos es una cámara
mortuoria, no fúnebre, pero que en ese momento, en el 52, en el 15 de junio del 52, cuando mi padre abrió esta cámara, pues lo único que encontró fue esta lápida, esta lápida que se ha dado a conocer en el mundo entero, ¿no? Que muestra un personaje en una posición semi-reclinada, de cuyo pecho surge una cruz que llamamos la cruz foliada, que representa por un lado la eternidad, que representa también el maíz y que representa la reencarnación, y que está sentado sobre las fauces de un personaje que mi padre identificó como el monstruo de la tierra o la muerte desdentada, que está de alguna manera simbolizando que la parte inferior, la parte material, la parte densa, está siendo del cuerpo de este personaje, está siendo recibida para que sus huesos sean triturados y convertidos de nuevo en polvo, pero de que su corazón surge esta planta del maíz que representa la carne, el espíritu de nuestro pueblo americano, que surge de su vida, ¿no? Como precisamente como el símbolo de algo que nunca muere, que se reencarna, que se repite, como cuando tú siembras un grano de maíz y vuelve a salir una milpa entera de maíces, ¿no? Y bueno, de esta misma manera, lo que mi padre interpretó como la figura del personaje que ahora llamamos Pacal Botán, que fue descubierto una vez que la lápida fue levantada en el mes de noviembre, y bajo la lápida apareció una tumba cavada en una piedra de 5 toneladas, no, de 20 toneladas. La lápida pesaba, Wow. que sellaba la tumba, era de 5 toneladas, y lo que sería el sarcófago es una piedra única de 20 toneladas, excavada en el interior de la cual estaban los restos de este personaje, ¿no? Que tiene que haber sido el más importante, Jalachwinik, sacerdote, gobernante de las dinastías de los hombres serpientes que vivieron y que crearon y que llevaron a Palenque a su gloria, y que fue un gobernante que estuvo más o menos en el siglo sexto, séptimo, llevó a Palenque a este momento de su clímax como civilización, y que bueno, a partir de este descubrimiento en el mes de noviembre del 52, volvió a Palenque en el centro de la atención de los arqueólogos, de los científicos, de los lingüistas, de los turistas, de los políticos de todo el planeta, ¿no? Porque realmente a partir de ese descubrimiento de una tumba de esta magnificencia, ya que el personaje estaba completamente cubierto de más de 400 piezas de jade, de perlas, de madreperla, y que estaba completamente cubierto de una máscara de jade, de collares, de orejeras, de anillos, de, para el pelo también. En fin, un personaje que fue llevado a este sitio sus sacerdotes, y fue dejado en este sitio para descansar un sueño que duró 1200 años, pues tiene que haber sido alguien muy importante en la historia de esta ciudad, de este centro ceremonial. Y bueno, la circunstancia fue que a mi padre le tocó devolver esta figura a todos nosotros y a las generaciones de después. Y bueno, yo tenía 7 años cuando mi padre dio la noticia a la familia, que estábamos en Mérida, que tomamos el tren, mi madre, mi hermano y yo, y que llegamos a Palenque pues en las primeras 10 15 días de que él había abierto la cámara, y después de eso había levantado la lápida y había descubierto la tumba. Así es que me tocó pues estar en los primeros momentos, esos momentos completamente eufóricos, en el cual el mundo entero, periodistas y antropólogos y políticos, gobierno de México, dieron a conocer esto como el más importante descubrimiento de la historia arqueológica de México, y en este momento todavía el más importante descubrimiento arqueológico de todas las Américas, ¿no? Y bueno, ya con eso tienes una buena historia para empezar esta otra historia que es el resto de mi vida, ¿no? Claro, Coyote, y ahí te quería preguntar esto, un dato de exploración. Hablaste de noviembre, esto está en noviembre del año 52, ¿no? Así es. Sí, ¿sabes más o menos el día? ¿Qué día fue? Fíjate que el día de noviembre no lo tengo en este momento. Sé que el 15 de junio
fue la apertura de la cámara secreta, pero el día exacto de noviembre de la apertura de la tumba, lo tendría que buscar y en este momento no lo No, no tengo. te preocupes, de ahí yo te lo pregunto ahí como dato Sí, universal. El coyote maravilloso, y te quería hacer dos preguntas que me la contestaste ahí en la telepatía, que era cómo sentías a nivel familiar, ¿no? Cómo este proceso se vivió, me lo contaste, y también a nivel mundial, ¿no? El tema de investigación, periodista, entender que este sigue siendo uno de los redescubrimientos arqueológicos más sí, importantes de las Américas sí, así y es. eso es trascendente, es una historia que te agradezco, Alberto, tú estuviste ahí, tú sentiste esta cosa familiar dentro, ¿no? A donde el corazón palpita y palpita en otro sentido, en el sentido humano, en el sentido del cariño, de los sueños, ¿no? A donde está Cali, la casa, ¿no? La casa interna y fuiste partícipe de esto, obviamente que marcó toda esta exploración, estos viajes a Francia, estas ganas de estar en la ruta, en la aventura, nos deja, nos marca con un sentimiento. Coyote, te invito a hacer una pausa, a tomar un poco de agua, a respirar y volvemos con el otro tresenio, ¿te parece? Sigamos entonces. Bien, Ok. Caco, aquí aprovecho para tomarme una copita de una bebida maya que se llama Xtaventún, que es una Mm. bebida que está hecha a base de anís salvaje, con miel de esta zona maya, y que realmente solamente se encuentra en esta tierra. Y estoy aprovechando que hoy estoy en el cuarto de mi hijo Solkin, Solkin que es el sol, y el King que es el sol y el sol, maya, y que tenía una botella que le heredó mi madre al morir y que tiene aquí para unas ocasiones bien especiales. Y bueno, hoy le pedí que me diera una Maravilloso. copita de esto y estoy aprovechando para refrescar la garganta con esta copa. Así es que salud para ti y Muchas salud para todos los gracias. hermanos que nos están escuchando. Nosotros acá estamos también celebrando el momento con un mate argentino, con un tabaco amazónico y también con tabaquito y lavanda de casa, Coyote. Así que todo muy enraizado, todo muy en la cultura nuestra, ¿no? Volvemos, Ajo, Coyote. Ajo, ajo. bendiciones.